Mis hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática. De paso, es la última de este trimestre, así que agradecemos a nuestro Dios porque nos ha permitido llegar hasta acá. Y podemos decir con toda seguridad, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Saben de que es una gran bendición estar con vida. Si hasta aquí hemos llegado es porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Todo es por gracia, todo es por misericordia. Así que hermanos, vamos a orar para que Dios sea el dirigente de este repaso de la lección. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Alabamos tu nombre porque grande es tu misericordia. Gracias porque nos permites poder presentar la lección de escuela sabática. Gracias porque la escuchamos y gracias porque permite que tu siervo pueda presentarla. Bendice nuestro corazón y nuestro intelecto para que podamos estar atentos al mensaje y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, la lección que vamos a repasar es la lección número 13. Trae como título Permanecer en toda la voluntad de Dios. Es la lección número 13. Hermanos, como hemos escuchado y hemos aprendido durante este trimestre, hemos estudiado la obra y el ministerio de Pablo a las iglesias de Filipenses y Colosenses. En este día, hermanos, vamos a ver de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El versículo para memorizar está en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:18. Noten lo que dice Pablo. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esta semana estudiaremos la estrategia misionera de Pablo. Muy importante eso, hacer estrategia. Hermanos, el evangelio nunca cambia, es eterno, como dice Apocalipsis 14:6. Pero pueden cambiar los métodos. Cada iglesia, cada miembro de iglesia puede tener su propio método para evangelizar, siempre y cuando ese método no vaya a ser exuberante o extravagante o se salga de los principios bíblicos. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo fue bien enfático cuando dijo, me hice débil con los débiles y fuerte con los fuertes, me hice de la ley con los que tenían la ley y me hice sin ley para ganarlos para Cristo. Dando a entender de que el apóstol Pablo usaba métodos, no es que se mezclaba con la mundanalidad ni con lo que practicaban los impíos. Algunas veces practicaba lo que el judaísmo practicaba, como por ejemplo en cierta ocasión dice que Pablo se rapó la cabeza. Pero cuando analizamos los métodos de evangelización tenemos que tener en cuenta de que podemos usar cualquier método siempre y cuando no se salga de los principios bíblicos y del contexto del evangelio. Porque muchas veces los métodos, aunque pueden tener buenas intenciones, pero son métodos antibíblicos, como por ejemplo traer payasos a la iglesia para entretener a los hermanos o para predicar el evangelio a través de payasada. Noten que eso está fuera de contexto. Los métodos pueden cambiar, pero el evangelio es eterno y siempre y cuando usemos un método tenemos que usarlo de una forma estratégica. Por eso que dice acá, esta semana estudiaremos la estrategia misionera de Pablo, que implicaba un uso muy eficiente del tiempo y los recursos para llegar a los principales centros del Imperio Romano. Y eso lo vamos a ver durante toda esta semana. Dice el día domingo, lecciones de evangelización. Todo lo que la iglesia haga en esta tierra tiene que ir con este propósito, predicar el evangelio. El sentido de la existencia de la iglesia adventista es la evangelización.
que todos conocemos que son la proclamación de los mensajes de los tres ángeles. Y esta verdad presente son los mensajes de los tres ángeles. Y también tenemos que usar estrategias, lecciones de evangelización. Leamos lo que dice Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Lo que todo a mí se refiere, los hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Al parecer Pablo iba a mandar a Tíquico a la iglesia de Colosa con un mensaje, vamos a ver, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y confortarte vuestros corazones. Y noten que iba a mandar a otro también, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, él os hará saber. Noten que Pablo estaba preso. Esto lo hemos venido estudiando durante todo este trimestre. Estaba preso Pablo. Así que para saber lo que estaba pasando con la iglesia de Colosa, dice que Pablo envía a dos siervos, Tíquico y a Onésimo. Y esto tenía un propósito, para fortalecer la iglesia de Colosa y para que le informaran de la situación de Pablo en la cárcel. Noten, hermanos, yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a recalcar y a enfatizar. Esto es ser un buen líder. Un buen líder no se ve a sí mismo, sino que vela por sus ovejas. Un buen líder no siente lástima por sus heridas. Aún así, se preocupa por sus ovejas. Y como dije en una lección, Pablo nunca jamás hizo una oración para sí mismo, sino que pedía a los otros que oraran por él. En esa condición, Pablo, de estar preso, oraba por su iglesia, oraba por sus discípulos, oraba por la iglesia de Éfeso, oraba por la iglesia de Colosa. Aún estando en la cárcel, noten que ahora manda a Tíquico y a Onésimo para confortar a la iglesia. Un siervo que se preocupa por su pueblo, por su iglesia, no importa la condición, tiene que preocuparse por sus ovejas. Lastimosamente dijo Cristo que el asalariado, cuando ve venir el lobo, sale corriendo y la oveja es devorado. Mientras que el fiel ministro, el fiel pastor, da la vida por sus ovejas. Y Pablo es un típico ejemplo de eso. Aquí dice el comentario, recordemos de que Pablo estaba preso y muchas veces enviaba cartas desde la cárcel. De este modo, los creyentes sabían que se acordaba de ello y se preocupaba por el bienestar de la iglesia. En este caso, noten que algunas veces lo hacía con carta y hoy envía a dos siervos, a Tíquico y a Onésimo. ¿Con qué propósito? Para fortalecerle. Y dice aquí la lección, y probablemente incluían detalles acerca de las circunstancias de Pablo en la cárcel. O sea, dar un mensaje a la iglesia de la situación en que estaba Pablo. En cualquier caso, esta comunicación también era importante para mantener los lazos personales que unen a los creyentes. Los creyentes tienen que estar fortalecidos en el Señor, tienen que estar unidos. No tienen que perder de vista la evangelización. La iglesia adventista no ha sido llamada para estar encajonada en cuatro paredes. El propósito de la existencia de la iglesia adventista es predicar el evangelio, que el mundo conozca de que Cristo viene. Pero para eso la iglesia tiene que estar fortalecida en el Señor, tiene que estar unida, tiene que estar llena del Espíritu Santo, porque sin eso no podemos dar al mundo lo que no tenemos. Cada quien da lo que tiene. Y para Pablo era bien importante enviar a Tíquico y a Onésimo para fortalecer
en la unidad y en el Señor a la iglesia de Colosa. ¿Quién era Tíquico? Tíquico, cuyo nombre significa afortunado, era claramente un emisario digno de confianza, descrito como fiel ministro y consiervo. Fue uno de los hombres de Asia seleccionados por Pablo, Hechos 24. También se habla de Onésimo, otro siervo de Pablo. Onésimo significa provechoso, un converso de Pablo en Roma, descrito por el apóstol como fiel. Noten, dos siervos de confianza que Pablo envía a la iglesia de Colosa para fortalecerlos en el Señor, para animarlos en la predicación del Evangelio y para dar noticias de la situación que estaba experimentando Pablo en la cárcel. Me llama la atención que se enfatiza que estos siervos que envía Pablo, Tíquico y Onésimo, eran siervos fieles de confianza. No está hablando de cualquier tipo de cristianos de banca. No está hablando de cristianos inmaduros. No está hablando de cristianos iglesieros. No está hablando de cristianos tibios. Está hablando de cristianos fieles al Señor, que Pablo con toda seguridad tenía confianza de enviarlos. Y da a entender de que al recibirlos a ellos era como que estuviesen recibiendo al apóstol Pablo. Qué precioso, hermanos. El apóstol Pablo confía plenamente en estos siervos. Recordemos de que Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Así también Dios tiene que tener confianza en nosotros. Tiene que expresarse de una manera correcta en nosotros. Pero siempre y cuando nosotros seamos fieles, así como lo fue Job. ¿Saben de que Dios se expresó bien de Job? Delante del universo, Dios dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job, un siervo fiel, perfecto y apartado del mal? Casi idéntico a lo que está presentando Pablo acá. Al enviar a Tíquico y a Onésimo, de entender de que esos hombres eran fieles y que si la iglesia los recibía, era con toda solicitud y que confiaran en el mensaje que llevaban de parte de Pablo. Muy importante eso. Ahora, Pablo comparte muchas instrucciones acerca de cómo difundir el Evangelio. Hoy en el día domingo. Se calcula que recorrió unos 21.500 kilómetros a pie. ¡Wow, hermano! Y hoy queremos solamente andar en buenas limusinas, en buenos carros del año, con saco y corbata. Solamente nos gusta ir donde hay muchos hermanos en iglesias lujosas. Eso no es cristianismo. Eso cualquiera lo puede hacer. Noten que cuando leí esto en la lección me impactó. Se calcula que recorrió unos 21.500 kilómetros y se sugiere que fue a pie. Esto es asombroso, ya que la mayoría de los casos lo hizo a pie y además estuvo privado de libertad en varias ocasiones. Esto es sufrir por Cristo, esto es sufrir por el Evangelio. No es solamente que creáis, sino también que padezcáis por Él. Porque el anhelo de Pablo era que el mundo conociese a Cristo. El anhelo de Pablo era que el mundo, en aquel entonces, en Asia Menor y en África, el Evangelio se conociese y así Cristo venir pronto por segunda vez. Pasemos al día lunes. El día lunes dice la conectividad en la iglesia, estar conectado. Colosenses capítulo 4, versículos 10 al 11. Noten ahora Pablo cómo sigue dando su epílogo, porque esto es un epílogo, ya está por terminar su carta a los colosenses. Colosenses capítulo 4, versículos 10 al 11 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Noten que se habla que también, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Al parecer, estos también estaban en prisiones.
y se habían convertido al Evangelio. Y noten, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros recibirle, seguramente salió de la cárcel y ahora Pablo lo manda a la iglesia de Colosa. Si fuera vosotros recibirle. Y Jesús, llamado justo, este era otro nombre de un discípulo de Pablo. No está hablando del Mesías acá. Aquí dice, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Hermanos, noten que estos siervos de Dios que se mencionan acá, Aristarco, Marcos, sobrino de Bernabé, y aquí dice Jesús, llamado justo, eran siervos que fortalecían la fe de Pablo. En este mundo, hermanos, todo necesitamos recostarnos en el hombro de alguien. Todos, hermanos, algunas veces necesitamos conversar con alguien. Necesitamos que otro ore por nosotros. Aunque confiamos en Dios, pero siempre en este mundo se necesita un apoyo humano. Hablando de hijos de Dios que también creen en el Evangelio. Aquí la Biblia es clara. Inclusive muchos pasajes de la Biblia enseñan de que debemos de orar unos por otros. La oración del justo puede mucho. Y aquí Pablo, para él era bien importante que la iglesia estuviese conectada. El objetivo de este saludo o de este epílogo es que la iglesia esté unificada. Por eso es que la lección dice conectividad en la iglesia. Dice el comentario del día lunes, con estos saludos, Pablo crea y fomenta la conexión entre los creyentes. Aquí nos enteramos de que Marcos era primo de Bernabé. Pablo prepara casi el terreno para la probable visita de Marcos a Colosa. A Aristarco se le escribe literalmente como compañero de prisión, lo que significa que estuvo encarcelado con Pablo. Ambos eran soldados vestidos con la armadura de Dios. Y se cita Efesios 6, versículos 10 al 11, que luchaban por liberar a los cautivos de Satanás para que sirviesen al reino de Dios. 2 Timoteo 2, versículo 1 al 4. Jesús, llamado justo, Pablo menciona a otro allí. Jesús, llamado justo, también es incluido en la lista de fieles colaboradores de Pablo en la proclamación del Evangelio. Noten que todo va incluido en la predicación del Evangelio. Esta conectividad, porque Pablo buscaba que la iglesia estuviese fomentada en esta unidad, en esta conexión entre los creyentes. ¿Para qué? Para que predicaran el Evangelio. Porque la iglesia, para poder tener éxito en la predicación del Evangelio, es que estemos conectados con un mismo pensar, con un mismo sentir. La división es del diablo. Claro que tenemos que estar unidos en la verdad, no en el error. Pero la Biblia habla que para tener éxito en la evangelización, tenemos que estar conectados unos a otros, unidos en la verdad, unidos en el amor de Cristo. De lo contrario, no tendremos éxito en la predicación del Evangelio. Y Pablo es categórico al escribir esta carta a los colosenses. Le está diciendo que tienen que estar unidos y les envía a Marcos para que lo reciban. Interesante. Y aquí dice, las amenazas a la unidad no son algo nuevo. El diablo quiere dividir a la iglesia. Estemos en pleitos, en disensiones. En los últimos años, la iglesia adventista ha experimentado profundos cambios a medida que se han extendido por todo el mundo y algunas fuerzas han atentado contra su unidad. Esta presión sobre la unidad puede sentirse en todos los niveles de la iglesia. Esto es una gran verdad. Este comentario que dice el día lunes, acá la lección, es una gran verdad. El diablo, durante toda la historia de la iglesia adventista, también hoy, ha atentado contra la unidad de la iglesia.
¿De qué manera? Yo quiero que me escriban en los comentarios de qué manera el diablo ha atentado contra la unidad de la iglesia adventista para que la iglesia adventista se estanque en la predicación del evangelio. Yo voy a dar algunos tips, algunos ejemplos y usted escriba a los demás. ¿Saben de qué esa enseñanza antibíblica de ordenar mujeres como pastoras y ancianas ha causado tanta división en la iglesia a nivel mundial? Terrible, hermanos, terrible. Y muchas veces eso nos estanca. Las personas no consagradas, el diablo las usa para que infiltren en la iglesia cosas que atentan contra la unidad de la iglesia adventista. Pero saben, hermanos, la iglesia al final de la historia va a estar dividida en dos grupos. La cizaña se va a unir y el trigo se va a unir. La lluvia tardía va a caer sobre el trigo porque va a estar unido. Y la cizaña va a ser esparcida como el tamo. Pero la unidad es esencial para que terminemos la predicación del evangelio. El enemigo de la unidad es el diablo. Y no permitamos de que el diablo nos divida. Hagamos lo posible, iglesia. Hagamos lo posible, líderes, para evitar cualquier cosa que atente contra la unidad. Pidamos a Dios dirección. No trabajemos de una forma carnal. Dejemos de que Dios trabaje en nosotros para que hagamos buenas decisiones y mantengamos a la iglesia unida en la verdad y en el amor de Cristo para que podamos tener ese valor de predicar el evangelio. Pasemos al día martes. El día martes dice perfectos y completos. Dice Colosenses capítulo 4, versículos 12 al 13. Colosenses capítulo 4, versículos 12 al 13 dice Pablo: Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Note que Pablo, como está terminando su carta, y empieza a mandar saludos y hace mención de siervos de Dios. Aquí se menciona a otro, a Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estés firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio, está hablando de Epafras, de quien doy testimonio de que tiene una gran solicitud por vosotros. Noten que Epafras oraba porque la iglesia diese buen testimonio, estuviesen perfectos y firmes en Cristo, estuviesen completos en todo lo que Dios quiere. Y aquí dice, por lo que están y por los que están en la Odisea y los que están en Herápolis. Noten que este mensaje también iba para los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Eran ciudades de Asia Menor. Dice acá, la vida y el ministerio de Pablo, así como de sus colaboradores y los demás apóstoles, son un ejemplo de este enfoque. ¿De cuál enfoque? De estar perfectos y completos en Cristo. El mensaje de Pablo y de Epafras era de que la iglesia estuviese completa en Cristo, estuviesen firmes y perfectos en este mundo. La pregunta es, ¿será que en esta tierra podemos ser perfectos y completos en Cristo? Noten, en Cristo. La lección claramente explica esto. Sin Cristo no podemos vivir completos y perfectos en esta tierra. ¿Qué significa la palabra perfectos? Significa completamente maduros, perfección de carácter. Sin Cristo es imposible que podamos ser perfectos. Ahora, quiero aclarar un punto, que la justificación por la fe es un acto que lo recibimos cuando somos perdonados y nos arrepentimos de nuestro pecado. Pero la justificación por la fe sigue estando presente en la santificación. Elena de White dice, somos justificados, la justicia imputada y la justicia impartida. Es como decir perdón y santificación. La santificación es un proceso.
Los que son santos no se ven a sí mismos la santidad, sino que otros la ven. Yo conozco hermanos que dicen, yo cambié, yo soy aquí, yo soy allá, antes era así, hoy yo cambié, hoy, y se exaltan a sí mismos. No lo hacen como un testimonio para glorificar a Dios, sino que lo hacen como jactancia, dándose a entender de que ellos hoy sí se ven, de que han cambiado. Pero sabe, hermano, que la santificación no es así. La santificación no la vemos nosotros, otros la vemos. Es como el perfume que otros lo sienten. Cuando alguien se jacta y dice, yo soy santo, yo soy acá, yo soy aquí, esa persona está siendo hipócrita, porque los que son santos no se dan cuenta de su situación. Otros la ven. Y Pablo categóricamente explica esto. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya. Recordemos de que Pablo era un hombre santo, pero él nunca se jactó. Yo puedo decir, la iglesia podía decir, Pablo es un ejemplo de seguir. Es un ejemplo de santificación, Pablo, porque es un hombre que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Pero Pablo nunca presumió santidad. Nunca presumió ser perfecto. Y dice acá, no que lo haya alcanzado todo, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también ácido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, porque así es la santificación. Cuanto más pretendamos ser santos, es que no lo somos. Parece confuso, pero así es la santificación. Es como cuando queremos alcanzar un arco iris. Cuanto más corremos y caminamos, nunca alcanzamos el arco iris, aunque parezca cerca. Así es la santificación. Mientras más nos creamos santos, debemos de sentirnos más pecadores. Quien nos tiene que exaltar y quien tiene que ver si somos santos o no es otro, es el mundo. Y aquí Pablo claramente dice, prosigo la meta, porque la única forma de poder ser perfectos y completos acá en esta tierra es solamente a través de los méritos de Cristo. Solamente en Cristo hay poder para tener una perfección de carácter. Y el mensaje de Pablo y acá de este que se llama Epafra era hacer una oración para que la iglesia estuviese firme en el Señor, estuviesen perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Noten qué poderosa oración, orar para que la iglesia esté firme, no orar para que hayan payasos, no orar para traer conciertos de rock, no orar para hacer camporís donde cantan rock, conciertos de rock. Pablo no está orando por eso. Pablo está orando para que la iglesia esté firme, perfectos y completos en Cristo. Ahora, aquí dice la lección. ¿Qué significan estas tres cosas en las cuales están pidiendo estos siervos? Dice que están pidiendo para que estén firmes, que sean perfectos y que sean completos. La lección explica cada uno de ellos. ¿Qué es mantenerse firme? La palabra así traducida significa permanecer inconmovibles, como estar fundado en una roca, lo cual solo es posible estando fundados firmes en la fe y en la verdad del Evangelio. Colosenses 1:23, la roca es Cristo. Para que nuestra casa esté fundamentada y firme, tenemos que estar fundados en la roca que es Cristo. Ahora, ¿qué es ser perfecto? Perfecto se podría traducir ser completo. La palabra se refiere a la perfección de carácter que encuentra su máxima expresión en el amor abnegado. Mateo 5, 44 al 48. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Si Dios nos pide que seamos perfectos, significa que sí podemos. Si Dios nos pide que seamos perfectos, es porque sí se puede, pero solamente se puede lograr con la ayuda y el poder del Espíritu Santo.
Hay quienes dicen, no, es imposible dejar de pecar, es imposible ser perfectos en esta tierra. Falso. La Biblia dice lo contrario, que sí podemos con el poder del Espíritu Santo. Si no, ¿para qué están orando Pablo y Epafra? Si están orando por esto para la iglesia, es que sí se puede. ¿Se puede estar firme? Sí se puede. ¿Se puede ser perfecto, tener un carácter perfecto, igual como el de Pablo y el de Cristo? Sí se puede. ¿Podemos ser completos en Cristo? Sí se puede. ¿Qué es completo? Estas poderosas palabras significan satisfacer por completo o llevar algo a su plenitud. Se usa, por ejemplo, para describir cómo Abraham estaba plenamente convencido de que Dios cumpliría lo que había prometido. Aunque fuera humanamente imposible, noten, humanamente es imposible, pero con la ayuda de Dios todo es posible, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía y dominio propio, dice el apóstol Pablo. Pasemos al día miércoles. El día miércoles dice, vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Note que Pablo vez tras vez toca este tema, que la iglesia recuerde que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, idéntico a lo que dijo Cristo. Leamos lo que dice Colosenses 4, versículo 14 al 15. Noten que recordemos de que este es el epílogo. Ya por terminar, Pablo está terminando su carta y noten los temas que está tocando. Colosenses capítulo 4, versículo 14 al 15. Os saluda Lucas, el médico amado. Noten, Lucas, el médico amado. Y Demas, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en tu casa, porque las iglesias antes no se congregaban en templos como los que tenemos hoy en día, sino que la iglesia se congregaba en las casas. Estos templos vinieron a existir después de que Constantino el Grande unificó la iglesia con el Estado. Gracias a Constantino el Grande tenemos estos templos de 4 paredes, pero la iglesia primitiva se reunía en casas y anteriormente se reunía en sinagoga. Aquí Pablo dice, en la iglesia que está en su casa. Pero noten, Pablo hace un saludo en el nombre de Lucas, el médico amado, y de Demas. Ahora, noten qué interesante lo que dice 2 Timoteo 4, 10 al 11. Al parecer, hasta el momento, Demas no había desamparado a Pablo. Vamos a ver de qué Demas. Al principio, Demas era fiel. Andaba con Pablo predicando el evangelio, igual como con Lucas. Pero ahora vamos a ver de que Demas apostató. Podemos decir apostató. Y abandonó a Pablo. Y noten que Pablo cómo se expresa de Demas. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 10 al 11. Porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¿Y qué pasó con Demas? Se ha ido amando más este mundo. Y dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Hermanos, escuchen lo que les voy a decir. Esto tiene que estar claro y más que claro en cada uno de nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos de allá arriba. Nuestra ciudadanía está allá. Recordemos, aunque nuestro cuerpo esté acá, nuestra mente tiene que estar allá. Si apartamos de vista lo que está allá, vamos a caer como apostató Demas, amando más este mundo. Nada de lo que hay en este mundo debe de apartarnos del amor de Cristo. Ni su trabajo, ni la fama, ni el dinero, ni la familia, nada. Ni ángeles, ni principado, ni la muerte, ni la vida. Nada debe de apartarnos del amor de Cristo. Dice Pablo claramente. Ni la persecución, nada. Convicción. Saben de que este es uno de los problemas
en los cuales la mayoría caemos en apostasía. La mundanalidad nos absorbe, la mundanalidad, y nos retractamos de la verdad. Abandonamos la fe amando más este mundo, los placeres de este mundo, la fama. No sé qué te atraiga del mundo, hermano. No sé qué. Estoy hablando amar al mundo en un sentido negativo. Lo que pasó con Demas fue deprimente. Dice que abandonó a Pablo y solamente Lucas, el médico amado, se quedó con Pablo. Dice el comentario bíblico adventista acá, hablando de el por qué Demas se apartó de Pablo. Fue por un tiempo colaborador de Pablo, hablando de Demas, Colosenses 4:14 y Filipenses 1:24, pero abandonó al apóstol por alguna razón que no conocemos. El texto dice que Demas abandonó a Pablo amando más este mundo. El humillante encarcelamiento de Pablo y el consiguiente peligro por su propia vida quizás fueron una prueba demasiado grande para Demas. Y mejor dijo Demas, dice la lección que posiblemente eso no es que esté asegurando. Quizás Demas no soportó la prueba, sintió que lo que le esperaba era fuerte y dijo, no, yo no soporto esto, yo no estoy capacitado aún para sufrir por Cristo, mejor me voy. Saben de que eso puede ser peligroso, que muchas veces las pruebas, las vicisitudes en este mundo nos ahogan, porque queremos de que la vida cristiana sea simplemente placentera. Eso es fácil, hermanos, yo siempre le he dicho, eso es fácil, venir bien bañados a la iglesia los sábados, con la Biblia debajo del brazo, con la lección de escuela sabática y con el dignario, venir bien bañaditos aquí al templo, sentarse en una silla, cantar la lección, cantar los 15 minutos de servicio de canto, escuchar la predicación del hermano Rafael. Eso es fácil, cualquiera lo puede hacer. Pero otra cosa es ser fiel a Dios en tiempo de prueba y persecución. Otra cosa es ser cristiano en tiempo de persecución. Porque, hermanos, es allí donde se prueba el carácter. Y Demas no soportó la prueba. Se desertó. No sabemos si más tarde él recapacitó y volvió a los caminos de Dios. Lastimosamente Pablo está decepcionado. Demas me desamparó. Tiene razón. Demas anduvo con Pablo, igual como Lucas. Pero se desertó. El apóstol Juan nos dice, no améis el mundo ni lo que hay en el mundo. ¿Qué significa no améis al mundo? No está diciendo que no hay que tomarnos un vaso de agua. Eso es del mundo. No está diciendo que no podemos tomarnos un plato de sopa de frijoles. No está diciendo, porque un plato de frijoles es de este mundo. No está diciendo Juan de que ponerme un par de zapatos que es parte del mundo sea pecado. No. El apóstol Juan está diciendo, no améis al mundo. ¿En qué sentido? En lo negativo. Todo aquello que nos aparta de Dios. Ahí menciona él la vanidad, los deseos de la carne, los deseos de los ojos son del mundo. El apóstol Juan nos dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. El amor de Lucas por Jesús y su reino lo llevó a permanecer junto a Pablo hasta el final, sin importar lo que ocurriera. Muy diferente con Demas. Demas no soportó la angustia y la persecución que estaba por venir. Hermanos, ser cristiano significa sufrir por Cristo. No solamente creer en Cristo, sino sufrir. Hay cristianos que no tienen carácter. Por eso es que Pablo dijo de que tenemos que estar firmes y completos en Cristo y ser perfectos. Porque un cristiano que está completo en Cristo y esté firme en la roca, no importa lo que venga, va a ser un cristiano maduro. Hay muchos cristianos inmaduros en la iglesia que se molestan por todo, se enojan por todo. Son como la mecha corta de una bomba que con tantito revientan. No tienen carácter, no tienen firmeza, son murmuradores, muerden por todo, critican el sermón, critican todo. Se molestan por todo, se enojan porque no les dan la mano. ¿Y qué pasará cuando venga la crisis? ¿Qué pasará cuando venga la persecución? ¿Qué pasará cuando venga la marca de la bestia? Por eso, hermanos, tenemos que ser firmes y estar completos en Cristo.
No tenemos que amar al mundo en su aspecto negativo. Y esto lo dijo Cristo también. Juan 17, versículo 15 al 19. Juan 17, versículo 15 al 19. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, ¿cómo podemos hacer para estar en el mundo y no ser del mundo? Aquí Cristo lo dice. Santifícalos en tu verdad. Para apartarnos del mundo en un sentido negativo, está acá. Noten, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, que es que la palabra de Dios. La única forma de que podamos protegernos del mundo en su sentido negativo es obedeciendo la palabra de Dios, porque aquí está la verdad. Pasemos al día jueves. El día jueves dice un mensaje para la Odisea. La Odisea, recordemos de que también era una ciudad de Asia Menor. Pablo incluye en estos saludos o en este epílogo de la carta a los Colosenses un mensaje a la Odisea. Es interesante, hermanos, que la característica principal de la Odisea era una ciudad de Asia Menor, es que tenía agua tibia. Dice la geografía, la historia, de que a la Odisea le entraban dos ríos, uno de agua caliente y otro de agua fría. Y cuando se juntaban en la ciudad, el agua se hacía tibia. El agua tibia contiene parte de fría y parte caliente. El agua tibia da náuseas. Alguien tiene sed y toma agua tibia, eso es asqueroso, no sacia la sed, porque el agua tibia, en lugar de saciar la sed y recuperar los electrolitos, da náusea. Es interesante que en Apocalipsis 3, Cristo manda un mensaje a la Odisea, dando a entender la situación espiritual y de apostasía de los laodicenses. Su situación espiritual era degradante, era una tibieza espiritual. Lo literal de la Odisea, esa agua literal tibia, se usa para hablar en un sentido espiritual de la situación decadente de los laodicenses. Son tibios. Y si no se arrepienten, van a ser vomitados de la boca del testigo fiel y verdadero. Pero es interesante que aquí se habla de un mensaje para la Odisea. Leamos lo que dice Colosenses capítulo 4, versículos 16 al 18. Colosenses capítulo 4, versículo 16 al 18. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. O sea que la misma carta iba a pasar por la Odisea y después iba a ir a los colosenses. Y que la Odisea, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, este era otro siervo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, al parecer Pablo, esto sí lo escribe él, porque según la historia, Pablo estaba con una ceguera en los ojos. No se le quitó por completo. Cuando llegó donde Ananías, se le cayó la ceguera como una escama, dice la Biblia. Pero no se le sanó por completo. Dios le dejó un residuo. Así que Pablo le costaba ver. Así que él tenía un secretario para que escribiera sus cartas. Eso lo dice Romanos capítulo 16. Hay un secretario. Pero ahora vemos de que esto sí lo escribe Pablo. Y aquí dice la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Al parecer estas últimas palabras Pablo tuvo que escribirlas con letras grandes. Se puede comprobar eso con la historia y eso lo corrobora otros pasajes bíblicos de las cartas de Pablo. Pero noten como dice Colosenses capítulo 2 versículo 1 al 3, Pablo repite otra vez o menciona a la iglesia o a los laodicenses y dice así: porque quiero que sepáis
cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Noten que se menciona otra vez. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza y el pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice el comentario bíblico adventista, hablando del por qué la Odisea se menciona acá, no significa que la epístola haya sido escrita en la Odisea, sino que fue escrita a la Odisea y que de esta ciudad debía devolverse a Colosa y leerse juntamente con ello. Por los colosenses era entonces la Laodicea. Dice el comentario al día jueves lo siguiente: los mismos problemas se repiten una y otra vez a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Los profetas reprendieron a Israel por adorar con el mundo y lo instaron a arrepentirse antes que fuese demasiado tarde. El mensaje de Pablo no es único, también los profetas lo hicieron, de advertirle al mundo, reprenderle a la iglesia de que no adoraran como el mundo. El mensaje de Pablo es idéntico a lo que los profetas predicaban a Israel. Siempre fue de amonestar a Israel de que no se mezclaran ni adoraran como el mundo. Siempre los profetas instaron al pueblo a no mezclarse con la mundanalidad. Los líderes de Dios tienen que tener esta misma iniciativa, llamar al pueblo a la consagración, que no se mezclen con la mundanalidad ni con ningún tipo de tradición pagana, porque somos un pueblo especial. Y aquí dice que el mensaje de los profetas era llamar a la iglesia, al Israel, al arrepentimiento, antes que fuese demasiado tarde. Isaías llegó a lamentarse por su pueblo, Isaías 1:21, e instó al pueblo a volverse a Dios. Eso dice Isaías 1:16 al 20. Venid luego y estemos a cuenta. Juan el Bautista llamó al pueblo al arrepentimiento y a la consagración. Les dijo: raza de víbora, haced frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, 2 al 8 al día. Y Jesús también amonestó a los fariseos. Siempre los mensajes de los profetas fueron de exhortar a los israelitas a arrepentirse y dar frutos que resistieran la prueba del juicio de los últimos días. Los apóstoles también hicieron lo mismo. Los apóstoles anunciaron un mensaje similar, Hechos 2:38. Llamó al pueblo al arrepentimiento y que dejaran el pecado y la mundanalidad. Y ese sigue siendo el mensaje para esta etapa de la historia. Que el pueblo se aparte de la idolatría, de la mundanalidad, que nos consagremos, que maduremos espiritualmente, que prediquemos el evangelio, que seamos perfectos, que estemos unidos, que oremos unos por otros, porque Cristo viene pronto por segunda vez y tenemos una misión, y es predicar el evangelio. Dios tenga misericordia de nosotros y que estas hermosas enseñanzas que aprendimos este trimestre las podamos hacer efectivas en nuestras vidas y podamos tener un cambio de vida y nacer de nuevo para que seamos vasos útiles para la honra y gloria del nombre de Dios. Dios me los bendiga, hermanos, y que Dios tenga misericordia, que nos sostenga con su mano poderosa y que nos conduzca hasta la Canaán celestial. Vengamos de rodillas, hermano, para terminar. Señor bendito que estás en el cielo, te agradecemos por estos hermosos consejos de Pablo, que escribió a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Colosenses. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque aquí nos ayudaste. Gracias porque permitiste que termináramos un trimestre más sobre esta tierra. Eso significa que nos acercamos más y más a la Canaán celestial y a tu venida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por todo. Y gracias por tu amor. Y gracias porque bendeciste a tu siervo para que pudiésemos estar constantes predicando tu palabra y dando la lección de escuela sabática. Todos estos favores te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos,
Dios me los bendiga y recuerden, si aún no se han suscrito al canal, háganlo. Para nosotros esto es muy importante porque de esta manera vamos a poder alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Gracias a los hermanos que tienen un gran amor por este siervo. Gracias por los hermanos que oran por este siervo, para que siempre estemos constantes en el camino del Señor, predicando el Evangelio, predicando la verdad presente. Dios me los bendiga y hasta pronto. Maranata.